Bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio. Hoy iniciaremos un viaje apasionante en un podcast único. Este encuentro surge en el marco del posgrado en docencia universitaria, donde un grupo de chicas nos reunimos a debatir ideas principales que nos deja el autor Claudio Núñez acerca de la identidad docente y cómo esta es interpelada. Escucharán que debatiremos y haremos una breve reflexión sobre la importancia del rol docente, como así también su vocación, la cual podrán escuchar que se convierte en algo más que una mera herramienta de enseñanza. Bienvenidos, soy Marisol, soy psicóloga. Hola a todos, mi nombre es Débora, soy abogada. Yo soy Solange y soy psicóloga. Yo soy Milena y también soy psicóloga. Yo soy Paula y soy abogada. En el artículo que mencionaba Marisol, se aborda la importancia de una reflexión crítica sobre la práctica docente y cómo esta reflexión crítica es esencial para poder construir la identidad profesional de los docentes, de los educadores. El autor va subrayando que la práctica docente no es solo una cuestión técnica, sino que es profundamente vinculada a lo personal, lo ético y lo social. Una de las ideas claves del artículo es la identidad docente, que se construye de manera continua y no lineal. Para este autor, los docentes no solo deben considerar su rol en términos de transmitir conocimientos, sino también como facilitadores de procesos que involucran la vida, los valores, las emociones de los estudiantes. De acuerdo con el autor, esta construcción de la identidad requiere de una reflexión constante. Así es, como dice Marisol, no solo una reflexión constante, sino también tanto introspectiva como colectiva, que debe ser entendida como un todo dinámico, como un proceso en el que se debe tener en cuenta tanto lo que el docente hace como lo que aprende en su interacción con los estudiantes y sus compañeros. Este autor, que mencionaban las chicas, realiza esta reflexión dentro de un contexto específico que influye y moldea las prácticas docentes en particular. Y además señala cómo los docentes deben adaptarse a contextos cambiantes, cómo las demandas curriculares y las diversas realidades de los estudiantes, especialmente aquellos en contextos un poco más vulnerables, ¿no? Como en las escuelas públicas, esta adaptación no solo requiere de la habilidad de enseñar, sino también de una ética profesional y de una capacidad para reconocer la diversidad y las diferencias entre sus estudiantes, ¿no? Para sumar a esto que decían mis compañeras, se me ocurre pensar, hay una autora que se llama María Zambrano, que habla de la vocación y menciona que la vocación es una llamada interna que trasciende lo individual y es un proceso de conocimiento, de autoconocimiento personal para después poder volcarse hacia los demás, reconociendo a los otros como esenciales para poder definirnos y poder construir el mundo. Esta relación con el otro es fundamental. Sin ella no podríamos darle sentido a nuestra existencia y tampoco transformar nuestra realidad. Claro, Sol. En el contexto educativo, la vocación está muy ligada a la identidad docente. ¿Qué quiero decir con esto? Que educar no es solo un trabajo o una transacción comercial, sino también un acto político y transformador. En el docente que cumple sus horas y en el que lo hace con vocación, hay mucha diferencia de quien lo hace como servicio transformador y quien por un sueldo en simples palabras. Sí, por ejemplo, Mile, pienso en cómo las aulas pueden convertirse en espacios despersonalizados si no se prioriza esta conexión que debe existir entre el docente y el alumno y tratar de nunca repetir la misma clase, ¿no? Que el alumno pueda ver que cada una de las clases está hecha con profesionalidad, con vocación, con amor y desde ahí ninguna clase va a ser parecida a la otra. Una parte de lo que habla Claudio Núñez en el artículo habla sobre una reflexión del impacto de las relaciones humanas, especialmente en esto que decíamos, en el ámbito educativo, en la construcción de la identidad y en el sentido de la comunidad. Comienza hablando con un recuerdo que tenía el autor con su maestra de primer grado, y creo que todas nos acordaremos de alguna maestra de la escuela primaria, y él cuenta que dejó una huella imborrable, no tanto por los conocimientos que transmitió, sino por la calidez, el respeto y la dedicación con la que se entregó al rol
rol docente, ¿no? Y a través de este relato, el autor enfatiza cómo los educadores sensibles y comprometidos son capaces de transformar vidas, particularmente de estudiantes que no provienen de contextos favorecidos, y cómo los docentes ven en ellos oportunidades y posibilidades en lugar de limitaciones. Claro, a partir de esas memorias creo que se entrelazan reflexiones sobre la educación como un espacio de afectos, de reconocimiento, de la riqueza que aporta a la diversidad. También se puede ir explorando con esa metáfora que él va planteando acerca del río como símbolo de la identidad y los procesos de cambio. Aquello que el río trae, lleva, deja en su paso, es como que va representando, me parece, estas experiencias, los aprendizajes, como las emociones que moldean a las personas y las sociedades. El autor ahí va como reconociendo en esta metáfora una manera de entender el paso del tiempo y los desafíos enfrentados, ¿no? Es muy importante también poder referir que se sitúa en un análisis histórico de las políticas educativas, principalmente en el Chaco, señalando las dificultades vividas por los docentes durante las décadas de los 90 y el 2000, que son épocas marcadas por políticas públicas devastadoras que dividieron y vulneraron a las comunidades educativas. Estas mismas circunstancias fueron las que llevaron a un reconocimiento mutuo y a las construcciones de nuevas formas de resistencias y solidaridad. Claro, el autor también comparte sus experiencias al ser invitado a participar sobre la formación docente, y ahí hay una tensión entre lo que es ser fiel a las producciones colectivas del equipo con el trabajo durante años. Sí, también invita a expresar su propia autenticidad como investigador, decide priorizar su voz personal, reconociendo que en esta relación genera incomodidades, pero también abre la puerta a nuevos desafíos y diferentes perspectivas. En esencia, lo que nos invita por ahí es un poco a repensar la educación no solo como una transmisión de conocimientos, sino como un espacio de transformación humana. ¡Wow! Muy fuerte. Está marcado por el reconocimiento, esto de el otro y de uno mismo, en la riqueza de las diferencias, la memoria y aquellos afectos que son compartidos. Nosotros ahora con Pau, capaz con la que un poco más vamos a dialogar, vamos a hablar sobre la identidad del docente. La identidad del docente es una característica que se va formando a lo largo de su vida a través de experiencias y aprendizajes constantes. Es algo que se transforma y se adapta a las necesidades tanto propias como la de los demás. Es importante entender que esta identidad es algo dinámico y no es algo estático, porque se va construyendo en relación a la vida profesional y personal del docente. Ahora nos deberíamos preguntar, ¿cómo se forma esa identidad docente? La identidad del docente se forma a través de un montón de factores y una combinación de todos esos factores, los que incluyen principalmente la relación con los alumnos, el trato con otros docentes, las experiencias adquiridas en las distintas escuelas, instituciones, el aprendizaje que tiene el docente a lo largo, tanto desde sus inicios como a lo largo de toda su vida, y también así como las capacitaciones que va adquiriendo en todo su rol profesional. Así es, Mari. También hay aspectos personales que comprenden la historia misma del docente, vivencias del mismo, su crecimiento, su maduración individual. Todo eso hace a la construcción y la evolución constante de la identidad del mismo. La identidad del docente es un conjunto dinámico y complejo que van a ir evolucionando con el tiempo y que hacen así a la influencia de diversos factores como ser la tradición, como la interacción con los alumnos, como así también las capacitaciones, la política educativa, la reflexión personal, como también la propia formación del docente, que hacen a la colaboración con sus colegas, como los valores que el mismo docente comparte con sus alumnos. Todo esto que hablamos de la identidad del docente, personal, pero amplio a la vez, que interactúa con los factores que llegan a formarlo y a construirlo como persona y docente, se interactúa en un aula, en una institución, se encuentra en construcción a lo largo del tiempo y llamamos evolución, porque es a través del tiempo, ¿no? Ya que él mismo va adquiriendo nuevas experiencias y lleva a través del tiempo sus reflexiones personales y que a su vez se
retroalimenta de sus pensamientos que se hayan sujeto a constantes cambios porque él mismo va evolucionando de cierta forma. Claro, esto es así como dice Paula, porque el docente se va formando siempre a lo largo de su vida para ser un mejor educador, tanto porque es algo que alimenta su pasión, pero también es un compromiso para con sus alumnos que él se vaya formando a lo largo de su vida. Ahora bien, es claro que el acto de enseñar se vincula con la disciplina y a su vez tiene un afín político. ¿Por qué? Porque educar está relacionado a lo político. El docente en la transmisión de contenido no se trata solo de una mera transmisión de contenido, sino que también tiene un tinte político y está relacionado más allá con las materias que tienen que ver como construcción ciudadana o historia. Por ahí lo hablo un poco más desde el ámbito de la secundaria, que son materias donde el docente, además de enseñar, que es lo esencial, también transmite contenido político. Y muchas veces va más allá de querer o no, ya que la política es algo que nos interpela a todos los ciudadanos y obviamente también a los docentes. Educar es por naturaleza relacionarnos con las personas, con otras personas. Y en esa relación con otras personas se va a desvanecer lo neutral y lo objetivo, y en algún momento va a aflorar esa subjetividad, que obviamente no está mal. El docente lo puede hacer siempre y cuando le dé la seguridad a sus alumnos de que cuando sus alumnos puedan revelar su posición política no se van a sentir ni perseguidos, ni asustados, ni nada de esas situaciones. Para ir finalizando un poco con esto de la identidad docente, es claro remarcar o mencionarlo que todos los docentes en algún momento fuimos niños y que todos los niños adquieren un lenguaje primario. Ese lenguaje primario es integral y cuando adquirimos ese lenguaje primario para poder comunicarnos con otros, adquirimos identidad. Goodman, en su texto El lenguaje integral, dice una frase que la voy a leer textual: el desarrollo del lenguaje es un logro a la vez personal y social. Claro, esto es tan así que cuando desarrollamos el lenguaje adquirimos identidad. Claro, así es, Mari. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se le pide al docente en sí es que sea lo bueno en sí para la sociedad y que se transforme en algo bien más abstracto y aburrido, por decir así. A ver, qué lindo es cuando, por ejemplo, ni te gusta una materia, pero el profesor es tan divino y vos decís, qué lindo ir a clase. Viendo un poco el hilo de lo que decía Débora, también hace un poco referencia a la identidad como una construcción, digamos, esto de que se reduce a la complejidad de la construcción. Y ustedes dirán, ¿qué implica la identidad en la docencia o en la práctica docente? Y la identidad docente como construcción, me gusta mucho decir una frase, que se construye día a día, ladrillo a ladrillo, pasito a pasito, porque en la formación y en la práctica no solo implica esto de la identidad, sino implica poner el cuerpo, las emociones, sentimientos, nuestra historia, nuestra ética y compromiso sobre todo. También Claudio lo que propone o lo que hace referencia es a los intercambios en el ámbito curricular y organizacional en lo que va del contexto donde trabajan los docentes. ¿Y por qué es importante el contexto? Porque estamos, como dice el título, interpelados por un contexto que cambia de forma abrupta, que nos lleva a repensar, a rediseñar, a reacomodar lo que pareciera no resolverse, y en el medio de eso están los alumnos que asisten a las escuelas públicas, donde también se hace presencia viva las diferencias. Hay una autora que me gusta mucho, que es Maite Alvarado, donde ella dice que los modelos de proceso de escritura o composición coinciden en destacar la importancia que tienen las instancias de planificación y revisión, entendidas no como procesos lineales, sino como procesos recursivos. Y quiero decir con esto que de la misma manera que pasa con el proceso de escritura, como dice esta autora, podemos pensar la práctica docente. Bien, por eso es importante, Mile, una reflexión no solamente introspectiva e individual, sino también grupal y colectiva, para poder reconocernos, para poder aprender del otro, para poder escuchar y también, ¿por qué no?, enseñar, pero también esencialmente reconocer al otro y a la otra que están ahí, ¿no? Bueno, para ir cerrando, la invitación es sin dudas a educar desde la vocación, ¿no? Por lo cual animamos a los oyentes y nosotras en este camino que empezamos a transitar a reflexionar sobre sus propias experiencias como alumnos o educadores, revisar cuáles fueron, cómo, a través de los
los años que más lo han marcado en sus trayectorias académicas? ¿Qué creen conveniente que se pueda modificar en la educación y en el aprendizaje? ¿Qué creen conveniente que se pueda modificar en la educación y en el aprendizaje? Muchas preguntas quedan abiertas, pero por ahora nos vamos despidiendo hasta el próximo podcast. Chau, chau. Nos vemos. Chao. Chao.